gracias, Señor, que nos concede estar acá nuevamente, particularmente a mí, que me concede el poder servirles a través de la predicación de su palabra. Vamos a orar, hermano. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que sea el Señor con nosotros, hablándonos y dirigiéndonos en todo este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos concedes el poder reunirnos delante de ti. Hoy hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Hemos venido a adorarte, a glorificarte, y te ruego, Señor, que tú puedas usarme para la bendición de tu pueblo. Que seas tú, Señor, obrando en tu palabra, a través de ella, Señor, para santificarnos, para edificarnos, Dios, para hablarnos, para hacernos cada día más a tu imagen, para que podamos conformar nuestras vidas a ti, a tu palabra y a todo lo que tú nos exiges, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu gracia, por tu evangelio, por este tiempo, Señor, y permite que seas tú tomando el control de todo lo que se va a hablar, de todo lo que se va a decir, aún de los niños, interrupciones que puedan haber, Señor, si tú tomando el dominio y control de todo este tiempo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Necesitamos de ti, Señor, en este tiempo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias una carta de primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:11: Amado, yo os ruego como a extranjero y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Este es el pasaje que quería compartir, pero nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 18, dando continuidad a los dos sermones que ha estado predicando nuestro hermano Henry. El texto dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro escribe en esta carta, primera carta, según dice el versículo 1, el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a una iglesia que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, a una iglesia que estaba sufriendo, atravesando muchas dificultades en ese tiempo por causa del nombre del Señor, por causa del Evangelio de Jesucristo. Ellos habían sido expatriados, ellos habían sido perseguidos y tuvieron que haber huido a diferentes lugares. Y es Pedro el que escribe esta carta, y en el capítulo 2, versículo 11, comienza a dar una serie de recomendaciones. El apóstol Pedro era un hombre impetuoso e impulsivo, llevado muchas veces por sus pasiones y sus deseos, tanto al actuar como al hablar. Y por ello tenía muchos problemas, como por ejemplo, cuando comenzó a reconvenir a nuestro Señor mientras Él anunciaba su muerte y resurrección. Podemos recordar ese momento, al punto que el Señor tuvo que reprenderle: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en otra ocasión dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Esas eran las afirmaciones de Pedro. Y también dijo en otra oportunidad: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y nosotros sabemos lo que pasó con el apóstol Pedro. Se cumplió lo que el Señor le había advertido: antes que el gallo cantara, él ya le habría negado 3 veces. Y eso fue lo que realmente pasó. Pedro negó al Señor. Luego lo vemos en Getsemaní, cortándole la oreja a un soldado en el momento del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Pedro llevaba una espada y agredió a un hombre, a uno de los soldados, y le cortó la oreja. Así era el apóstol Pedro. Se puede decir del apóstol que era un hombre sin dominio propio, no controlaba sus palabras y era llevado por sus deseos, impulsivo, irrespetuoso. Toda esta característica era de tropiezo en su servicio al Señor. Esto le sucedía por no poner su mirada en las cosas del Señor. Y muchas veces nosotros nos comportamos así. ¿Cuántas veces somos así como Él? ¿Cuántas veces nos comportamos como Pedro en el momento de la dificultad? Pero la gracia del glorioso Evangelio hizo su obra en la vida y el carácter del impulsivo apóstol, y el resultado lo vemos reflejado en estas 2 cartas, particularmente en la carta de primera de Juan, donde vemos un hombre sobrio, un hombre dando mandamientos, dando recomendaciones de obtenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Ahora el apóstol, en el verso 11 del capítulo que leímos, del capítulo 2, ruega a los hermanos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos carnales no son únicamente pecados sexuales, no son solamente pecados de fornicación y adulterio, sino todo lo que abarca. No solamente es eso, porque a veces solamente tenemos pensado eso. Cuando pensamos en deseos carnales, solamente pensamos en estos pecados grotescos de fornicaciones, adulterios, inmoralidad sexual. Pero no era así. Esto no era solamente lo que llevaba Pedro en la mente, también la falta de sujeción, el irrespeto a las autoridades, la irreverencia a nuestros amos y a nuestros jefes,
y a los gobernantes, aún la falta de sujeción al esposo o la falta de amor a nuestras esposas son pecados de los cuales nosotros como creyentes estamos llamados a resistir. Y este es el capítulo, esta es la introducción del versículo 11, cuando él comienza habla de esto. Cuando vemos el versículo 11, cuando comienza a dar la lista, vemos que está hablando acerca de la sujeción y del respeto que nosotros debemos tener a las autoridades. Y vemos el cambio de Pedro en esto, y que este era un hombre que muy impulsivo, muy aguerrido a la hora de proceder, a la hora de hablar, muy atrevido, pero la gracia del Señor hizo una obra maravillosa en la vida de Pedro, al punto que él pudo recomendar a estos hermanos que estaban en sufrimiento, que estaban siendo perseguidos, le pudo recomendar que se obtuvieran de todos los deseos carnales que batallaban contra su alma. Tenemos una guerra civil interna. El viejo hombre quiere matar al nuevo hombre, creado en Cristo. Y el apóstol lleva la intención de dar al creyente las herramientas necesarias para poder tener la victoria en esta batalla que tenemos a diario en nuestro interior. Y esto es una realidad que nosotros no debemos ignorar. Cada uno de los verdaderos creyentes que hemos nacido de Dios, tenemos una nueva naturaleza creado según Dios en nosotros, y comienza una guerra civil, por decir algo, donde el viejo hombre quiere dar muerte al nuevo hombre, donde las pasiones quieren rebelarse, donde el irrespeto, la falta de sujeción, el no tener el dominio propio quiere permanecer. La Escritura nos enseña que esas son obras de la carne, obras del pasado, pero ciertamente eso es algo que está vigente en cada uno de nosotros. Y Él nos dice, el Señor nos dice que nos debemos abstener de todos los deseos carnales que batallan contra nosotros. Pero comienza a partir del verso 11 dando una lista de deberes personales, sociales, civiles, en cuanto a la conducta de los cristianos en estas tres áreas. En el verso 11, deberes personales en cuanto a sus deseos carnales, a batallar en contra de ellos. En el versículo 12, deberes sociales en cuanto a nuestra conducta y manera de vivir entre los que no conocen a Dios. En el verso 13 y 14, los deberes civiles en relación a someternos a los reyes y gobernantes. Luego los versos 15, da las razones de nuestra conducta, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lleva una razón de los hombres insensatos. Y en el verso 16 nos muestra que la verdadera libertad está en ser esclavos, siervos de Dios. Servir a Dios con nuestras vidas es la verdadera libertad. El verso 17 hace un resumen breve. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Para luego entrar en el tema de los cristianos que están en esclavitud y su relación con sus amos no creyentes. A diferencia del pasaje que puso nuestro hermano Henry en Efesios 6, 5 al 9, que era la relación siervos y amos, tanto el siervo como el amo eran creyentes. En el versículo 18 de nuestro pasaje, que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, se habla de la relación del siervo creyente con el amo no creyente. ¿Cuál debe ser nuestra relación, o cuál debía ser la relación que los esclavos o los siervos o los criados debían tener con sus amos no creyentes? Con la ayuda del Señor quiero que consideremos 3 puntos esta mañana. El título del sermón que le he colocado es el cristianismo ante la esclavitud, y es porque esto es algo que lo veo pertinente. Cómo actúa el cristianismo cuando entró el cristianismo al mundo a la luz de esta institución que existía, que era la esclavitud. ¿Qué hizo el cristianismo con esto? ¿Cómo actuó?
cuáles fueron los mandamientos, cuáles fueron los requerimientos del Señor para este tiempo. Entonces el sermón se titula El cristianismo ante la esclavitud. Y esta mañana quería tocar 3 puntos en el versículo 18. El primer punto es la institución de la esclavitud. El segundo punto le puse la solución divina, un mandamiento. Y como último punto, el propósito del mandamiento. Entonces el primer punto será la institución de la esclavitud. El segundo punto, la solución divina, un mandamiento. Y como último punto, el propósito del mandamiento. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, la institución de la esclavitud. La esclavitud se conoce desde tiempos muy lejanos y era una realidad que existía en los tiempos de Cristo. Las personas tenían esclavos y nosotros lo vemos reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No era un misterio que las personas tenían esclavos. Aún personas que habían nacido, los hijos de los esclavos aún pertenecían a estos amos. Habían esclavos que habían sido comprados, habían esclavos que habían nacido en la casa del amo y ellos seguían siendo esclavos. O sea que ya de nacimiento obtenían su esclavitud. Y esa era una realidad. Existía realmente la esclavitud como algo legal, como una institución legal en los tiempos de Cristo. De hecho, los mismos cristianos aún tenían esclavos, y nosotros lo hemos visto en el caso de Filemón, con su esclavo Onésimo. Entonces, esto era una institución que, aunque realmente no podemos decir que fue una institución creada por Dios, particularmente creo que es por causa del pecado, porque el Señor instituyó ciertamente el matrimonio, el Señor instituyó una familia, pero la caída del hombre, la caída del ser humano, trajo como consecuencia la esclavitud. No estaba en el propósito de Dios que hombres se enseñoreasen de otros hombres, al punto de tenerlos como utensilios en medio de ellos. Una realidad que la esclavitud en el tiempo que se escribió la carta de Pedro era una institución legal. Cualquiera podía tener un esclavo. La esclavitud era una práctica legal. La gente se vendía aún como esclavos para poder pagar sus deudas. Si tenía una deuda muy grande, el hombre venía y se vendía como esclavo. O a otros lo hacían para mantener sus familias. Ellos veían que le iba a ir mejor estando de esclavos con su familia dentro de un hogar de un hombre quizás adinerado, donde podía tener asegurada el alimento, a pesar de que él sabe que iba a estar como esclavo. En los tiempos del Nuevo Testamento, algunas veces los doctores, los abogados y aún políticos eran esclavos de alguien más. De hecho, algunas personas elegían ser esclavos para tener cubiertas todas sus necesidades por sus amos. Y esto ocurría porque mientras el Imperio Romano fue invadiendo territorio, iba obteniendo esclavos, y ahí no había que solamente los negros eran los esclavos, no, había a todo aquel que el imperio llegaba y quería tomar como esclavo, terminaba siendo esclavo, aún de personas que ni siquiera eran estudiadas o simplemente por tener recursos, y otras personas más preparadas lo tenían como esclavos ellos. Como dije, otras personas nacían, los hijos de ellos ya inmediatamente empezaban a ser esclavos de ellos. Nunca el propósito del Señor, como dije, era la esclavitud. Es el pecado del hombre que hace esta distinción entre algunos hombres y otros. Ese es el pecado. Llegando al punto de considerar algunas personas simples utensilios para su servicio, como recordamos que nos enseñaba nuestro hermano Henry, que los esclavos eran vistos de esta manera. Ciertamente eso está documentado. Los esclavos eran vistos como simples utensilios de baja categoría. Dice que llegando al punto de considerar algunas personas simples utensilios para sus servicios, y este no era el pensamiento, y un pensamiento así, llevar este pensamiento
no está conforme a lo que enseñan las Escrituras. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, que Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Para Dios no existe una distinción entre hombres de mayor categoría y hombres de menor categoría. Dios ha hecho a todos los hombres de una misma sangre. Y aunque aquí físicamente podemos ver que ciertamente hay distinciones sociales, pero sin embargo para Dios no existen hombres con mayor categoría con otros, con mayor dignidad que otros, dependiendo de los recursos o de lo que tengan. Para Dios todos han sido creados de un solo linaje, de una sola sangre. Y también nos dice en Santiago 3:9 que los hombres están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos los seres humanos están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Ya que el Señor creó a todos los hombres, no existe para el Señor personas de una mejor categoría que otra, ni una mejor raza que otra. No hay tal cosa. Para Dios, todos los hombres tenemos una dignidad, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Pero lo cierto es que es una realidad que estaba vigente cuando Pablo escribe esta carta. En medio de una persecución feroz a través de Nerón, estos hermanos estaban sufriendo, habían dejado todo, estaban llevando grandes dificultades. Y Pedro comienza en el versículo 11, como vimos, dando unas ciertas responsabilidades de los creyentes, para luego entrar en el versículo 18 con la situación de los esclavos. Y en el verso 13, cuando comienza a dar los requerimientos, dice, por causa del Señor. Y una de las cosas, antes de Pablo dar los mandamientos o las directrices en cuanto a la sujeción a gobernadores, a reyes, a los siervos, él dice que la causa es el Señor. Por causa de Él debemos someternos a todas las instituciones, a todas las humanas, ya sea de reyes como de superior. Y ahí vemos que es el Señor la causa por la cual nosotros debemos obedecer los mandamientos, obedecer aún nuestras autoridades. Él es la causa. Los criados o esclavos eran considerados personas de baja condición, o peor aún, como dije, simples utensilios. Ellos no tenían voluntad propia. Ellos no tenían que me voy a ir. No, ellos eran esclavos. Ellos no podían disponer de sus tiempos. Ellos estaban, como quien dice, 24/7 al servicio de sus amos. Así ellos deberían estar, y ellos estaban llamados a obedecer completamente todas las directrices de sus amos. Si el amo le mandaba a caminar 500 kilómetros a buscarle algo, él tenía que ir obedientemente y regresar, ya que él no tenía una voluntad propia. Por eso es que se cree de que ellos, y era una realidad, no tenían su propia voluntad. Ellos hacían la voluntad de su amo. Ellos estaban llamados a eso. Si pensamos en cómo estos hombres vivían, o cómo era la vida de ellos en los tiempos de cuando esto era algo legal, porque hoy en día existe en un sentido la esclavitud, pero no es algo tan abierto. Hoy en día existen personas que son tratadas, personas que están esclavas de una persona que los tiene, de un sentido, mujeres en la prostitución, están esclavas de eso, porque les pagan o porque las tienen ahí. Pero no es algo abierto como era en este tiempo. No era algo tan legal como lo era en este tiempo, que todo el mundo podía tener un esclavo. Y pensar hoy en día en la esclavitud nos resulta un poco difícil, porque no lo vemos tan común como era en aquel tiempo. En aquel tiempo las personas se podían reconocer: tú eres un esclavo, tú eres el esclavo de esta persona. Hoy en día muchas personas quisieran tener esclavos, muchos jefes y muchas personas quisieran tener esclavos, pero no es algo
realmente legal. Y sin embargo, cuando pensamos en ellos, quizás en el maltrato que podían recibir, los azotes, si no hacían la voluntad del amo, todas estas cosas, también nos debíamos llevar a pensar cómo sería la vida de un esclavo que se hubiese convertido al cristianismo y que ahora estaba en esta situación de esclavitud. Ahora tenía un amo, pero también entendía que tenía un amo en los cielos que él debía obedecer antes que a otro amo. Cómo él debía actuar, cómo él debía llevar su vida. Ahora, a la luz de que ahora él había sido convertido al cristianismo, sin embargo, existía esto que era la esclavitud. Si nos imaginamos, por decir algo, un hombre que está haciendo un mandado en aquel tiempo a su amo y se consigue a un cristiano, este cristiano le predica el evangelio, le habla acerca de la muerte de Cristo, de su resurrección, de que Cristo puede salvarlo, de que Cristo en Cristo Jesús hay perdón de sus pecados, y este hombre cree al evangelio, pero de repente tiene que volver gozoso donde su amo, y quizás le dice al amo, ahora soy creyente, ahora creo, o quizás no le dice por temor, o sí, pero lo cierto es que ellos estaban en esta incertidumbre. Y si el amo no le gustaba, ciertamente él iba a recibir azotes, persecución, iba a recibir todo. Pero si el amo, aún siendo inconverso, siendo una persona no creyente, podía tolerarle eso, sin embargo todavía tenía muchas limitaciones, porque él debía obedecer a este amo. Y por eso, ¿cómo enfrenta el cristianismo esta verdad de la esclavitud en los tiempos de Cristo? ¿Cómo enfrenta el cristianismo la realidad de que habían creyentes verdaderos, genuinos, esclavos, que estaban bajo el dominio y bajo la autoridad de amos no creyentes? Pablo no les invita a estos hermanos a rebelarse en contra de sus amos, no les invita a huir. Pedro no les invita a huir. Pedro le escribe en el versículo 18, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y así entramos a nuestro segundo punto, la solución divina, un mandamiento. Dios le dio un mandamiento a estos hermanos que estaban viviendo en esta situación de esclavitud. Y como dije, la solución divina no fue una rebelión, de que todos los esclavos se unieran, todos los esclavos cristianos, y en obediencia principalmente a Dios huyeran de ellos y se fueran y formaran una colonia por allá apartados, porque ahora iban a vivir para su amo superior. No. El Señor le da un mandato como una solución. Y el mandato era que debían estar sujetos. No simplemente sujetos, sino sujetos con todo respeto. Dice con una fuerza el texto, versículo 18, criados está. La palabra está es un imperativo, es un mandamiento a permanecer en este estado de sujeción y de respetos a su amo. Este es el mandamiento, esta es la solución que Dios ha provisto para estas personas que están en este estado, entendiendo el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra la importancia del ejemplo, la importancia del sufrimiento, la importancia de nuestra piedad, cómo sería reflejada al punto de que podía llegar a ganar a estas personas.
Y este fue el mandamiento: estar sujetos y estar con todo respeto. Todo respeto es una reverencia que se le tiene al amo. Es como cuando usted tiene una persona a la cual usted ve como su autoridad, porque la cuestión es, lamentablemente, el pecado de nosotros es que Dios nos ha puesto autoridad, pero muchas veces nosotros decidimos quién es nuestra autoridad. No es la que Dios nos estableció, sino la que nosotros decidimos por nuestro corazón y por nuestros pecados, de que yo a este sí lo voy a respetar, yo a este sí lo voy a tener temor o reverencia. Entonces, cuando usted tiene una persona que usted reverencia, o que usted sabe que está por encima de usted por causa del Señor, usted a esa persona la trata con toda reverencia. No le dice, ¿cómo está? O no le da el valor a las palabras que le dice. No, al contrario, usted siente una reverencia, un respeto, porque usted lo considera a esta persona superior, de importancia, porque Dios le ha colocado a esta persona ahí. Pero Dios nos dice que por causa del Señor nosotros debemos someternos a todas las autoridades. Y los amos eran una autoridad para ellos. Y Dios le dice, sométanse con todo respeto. Con todo respeto, ¿a quiénes? A vuestros amos. A ellos deben respetarlos, deben tener oído a sus palabras y obedecerlas con todo respeto, sin responder, ¿por qué tengo que hacer eso? No. Sino que ellos debían hacer. Este es el mandamiento, esta es la solución divina que Dios da para la esclavitud. Comenzar con una conducta de sujeción, comenzar con una conducta de respeto. Aquel esclavo que había sido convertido al cristianismo, pero estaba ahora bajo un amo malvado, quizás lo azotaba, le gritaba, era áspero a la hora de pedirle los favores, a la hora de pedirle alguna orden, lo trata con aspereza, y sin embargo, que el esclavo que ahora ha sido convertido, humildemente y mansamente va y obedece a este hombre. Al punto que la piedad de estos hombres confronta al malvado amo que ha querido tenerlo subyugado y que lo maltrata constantemente. Cuando nosotros leemos más adelante en el capítulo 3, vemos que esto es una virtud que Dios considera como algo que puede ganar la vida de alguien, cuando habla de relación esposa-esposo. Cuando una esposa no tenía a su esposo creyente, el mandamiento de las Escrituras es que debe ser ganado sin palabra. Solamente con la conducta de ella, este hombre podía ser ganado. Igualmente se podía aplicar aquí con los amos. Sin palabras, solamente con su conducta, aún sus amos podían ser ganados. Y es el gran poder que tiene la piedad, aún en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. La piedad puede llevar a transformar las vidas de las personas, al punto de decir, ¿cómo es posible que este hombre yo lo maltrato, yo le pego, yo lo insulto, y este hombre recibe, lo que me da es bien, lo que me hace es bendecirme, lo que hace es hacerme las cosas aún mejor de los que yo se la pido de mal manera? Es porque ellos entendían que ellos debían estar sujetos con todo respeto a sus amos. El alcance de este mandamiento dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ese es el alcance del mandamiento. No solamente el amo, el siervo o el esclavo estaba llamado a sujetarse y a respetar a aquellos amos que eran buenos y afables con sus siervos, con sus esclavos,
los trataban bien, no les gritaban, aún le podían decir, por favor, aunque tuvieran un pensamiento de que eran personas inferiores, de que eran simples utensilios, eran hombres afables y buenos que no se permitían o no veían bien el maltrato a sus siervos o a sus esclavos. Y este mandamiento no solamente implica de que, bueno, siervos, ustedes sométanse y respeten a sus amos, que solamente que sean buenos y afables. No, el alcance abarca aún no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto quizá para muchos esclavos sufridos en persecución, aún por sus mismos amos, decirle al Señor, tienen que someterse y respetar aún a los malos y a los difíciles de soportar. Tienes que someterte también a ellos, porque esto es la voluntad del Señor. Y más adelante hablaremos de eso, del propósito del mandamiento, pero ese era lo que el Señor le estaba requiriendo a los siervos en ese momento, a los esclavos. Debían someterse no solamente a los buenos, sino también a los malos, a los difíciles de soportar. ¿Qué es una persona difícil de soportar? De seguro usted tiene a varias personas que dicen, esta persona es difícil de soportar. ¿Cómo será de amo? ¿Cómo será de jefe mío? Pero sí existen personas así. Tienen un carácter déspota, como dice alguna persona. De hecho, la palabra amos viene de esa palabra, déspote. Tienen un carácter que es difícil de sobrellevar. Son arrogantes, son altaneros. Y Dios le dice a ellos, deben soportar, deben someterse y respetar aún a estas personas. ¿Por qué causa? Porque es una autoridad que Dios te ha dado. Y la Biblia nos enseña en el versículo 13 de este capítulo, por causa del Señor debemos someternos a las autoridades. Y nuestros jefes, el día de hoy, y quizás muchos tengamos jefes no creyentes, nuestro llamado es aún a esto, a someternos a ellos, a respetarlos, a verlos como una autoridad de parte de Dios, a no ser groseros, sino ser obedientes a lo que el Señor nos manda, que debemos tratarlo con todo respeto, que debemos someternos, estar subordinados, estar por debajo. Y guardarnos, cada uno de nosotros guardarnos de elegir nuestras autoridades. De que yo decido si me someto o no me someto, si lo respeto o no lo respeto. No somos nosotros quienes nos ponemos nuestras autoridades, es Dios quien nos pone nuestras autoridades y nuestro llamado es a obedecerla y a respetarla. Eso es una gran realidad. El tercer punto, el propósito del mandamiento. Había un propósito para este mandamiento. Para la solución divina tenía un mandamiento, era un mandamiento, y el mandamiento tenía un propósito. En el versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es una aprobación divina. El propósito del mandamiento es que esta actitud de sujeción, de respeto a nuestros amos, aún a los no creyentes, a lo difícil de soportar, merece aprobación delante de Dios. Le dice, ¿qué gloria es? O sea,
¿qué galardón tiene si ustedes hacen lo malo y les pegan y los maltratan? Porque en aquel tiempo, hoy, nosotros hacemos algo mal a nuestro jefe y nos botan. En aquel tiempo, en la esclavitud, donde este hombre le pertenecía a este señor, a este amo, era una pertenencia, era como decir, tengo una cocina, tengo una nevera y tengo un amo. Él le pertenecía. Y si este amo hacía algo malo, lo azotaban. Al punto podían llegar hasta la muerte con sus esclavos. Y Pablo le dice, ¿qué gloria hay si ustedes están haciendo lo malo y lo soportan? Hice lo malo, bueno, sé que me gané una pela, me la dieron y ya, sigo adelante. Pero eso no tiene ninguna gloria. Te están dando tu merecido. Hiciste lo malo. Y dice, pero si haciendo el bien, si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y qué bendición o qué gloria trae el hecho de sufrir por la causa de Cristo. Saber que nos estamos sometiendo a este hombre que no cree en el Señor, que al contrario, aborrece al Señor, nos critica, nos dice tantas cosas, y sin embargo nosotros estamos sometiéndonos, respetándolo y llevándolo propio. Ciertamente, dice, esto, y dice, y si lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces el propósito del mandamiento es la aprobación divina, es gloriarse en Cristo, identificarnos con Cristo en su sufrimiento, la gloria de Dios y la doctrina sean adornados. Voy a leer un pasaje en 1 de Timoteo. Hay otro pasaje también hablando acerca de los esclavos. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Dice de esta manera: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hablando de amos no creyentes, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, o sea que este mandamiento de la sujeción, este mandamiento de tener en digno de todo honor, va incluido a amos creyentes y a amos no creyentes. Y después hace la diferencia, y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pero una de las características que dice es: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, hablando de que deben tener a sus amos en digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando los siervos, cuando los esclavos se sometían voluntariamente y tenían por digno de todo honor a sus amos, el nombre de Dios no era blasfemado, ni su doctrina, ni su enseñanza. Y podemos ver cómo está relacionada nuestra vida práctica con nuestra doctrina, con lo que enseñamos, con lo que profesamos ser. Y el propósito de este mandamiento es eso. La causa principal es la gloria de Dios, de que el nombre de Dios no sea blasfemado, de que no haya una incoherencia entre lo que estos esclavos decían ser seguidores de Cristo, pero resulta que cuando estaban sufriendo por causa de su amor a Dios, por causa de querer tener una vida piadosa, comenzaban a responder, comenzaban a rebelarse en contra de sus amos, y era algo totalmente contrario a lo que Cristo había mostrado. Porque Pablo, ahí en el capítulo 2 que hemos leído, cuando comienza a hablar y sigue escribiendo, comienza a relacionar el sufrimiento con la obra de Cristo en la cruz. Porque dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Pedro comienza hablando, o narra ahí el capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente, muy conocido ese capítulo, el siervo sufriente del Señor, y nos identificamos a la hora cuando sufrimos en obediencia al Señor, en la sujeción a nuestros jefes, a nuestros amos, nos estamos identificando con Cristo. Estamos teniendo una aprobación delante de Dios, pero también nos estamos identificando con Cristo en sus sufrimientos. De que Él sufrió en un mundo hostil, pero se sujetó, fue respetuoso. Igualmente nosotros estamos llamados en este mundo hostil a someternos y a respetar a nuestras autoridades. Ellos, los creyentes a quienes Pedro escribió, estaban en un momento muy hostil para ellos, muy hostil. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia fuertemente, y Pedro le da el mandamiento, el Señor a través de Pedro, la recomendación: deben someterse y respetar. Esta conducta trae gloria a Dios. Vivir así, soportar el sufrimiento, soportar los agravios por causa del Señor, no por nuestra propia causa, que pensemos, bueno, yo voy a hacer esto porque yo me quiero ver más piadoso que aquellos pecadores o aquellos hermanos. Yo sí me voy a sujetar, yo sí voy a respetar a mi amo, pero lo hago con la intención de ser visto o de ser visto como más cristiano que el otro. No. La causa de obedecer el mandato es por causa del Señor. Esto trae gloria a su nombre. Dice el texto que leímos en Timoteo, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Nosotros nos debe interesar más el nombre de Dios que nuestra propia vida, que nuestros propios intereses. Y estamos llamados en nuestro lugar de trabajo, siempre y cuando no nos estén exigiendo cosas que vayan en contra de las Escrituras y de los principios que tenemos del Señor. Estamos llamados a someternos y a respetar a nuestros amos, a tenerlos por dignos de todo honor, entendiendo que esto trae gloria al nombre del Señor. Que cuando nos rebelamos, que cuando lo que hacemos es criticar a nuestros jefes, que cuando lo que hacemos es murmurar en contra de ellos, de hecho levantar un sindicato y si es posible quitar el jefe de ahí, quitar la empresa, ahí no estamos glorificando a Dios. Ahí no estamos mostrando que hemos sido llamados a mostrar una actitud piadosa en medio de nuestro sufrimiento, como estaban siendo llamados estos hermanos. Que en medio de la persecución, en medio de las dificultades, ellos estaban siendo llamados a obedecer y a respetar a sus amos. No solamente a los buenos y afables, porque hay jefes que son buenos y afables, sino también a los jefes que son difíciles de soportar. Jefes que son ásperos a la hora de pedir, jefes que son arrogantes por el hecho de tener dinero y tener todas esas posiciones, quieren tratar a sus empleados como coletos o como utensilios. Pero no. Dios nos ha dado dignidad a cada uno de nosotros. Pedro ve la importancia de la piedad en medio del sufrimiento y da esta recomendación a cada uno de estos esclavos, de estos siervos, y que nosotros debemos también imitar, debemos también llevar. Ustedes, vamos a nombrar algunas aplicaciones. Puedes reconocer a aquellas personas que el Señor te ha puesto por autoridad, entiéndase por reconocer, aceptarlas, someterte y respetarlas. Porque nosotros podemos reconocerla físicamente, sí, yo sé que este está puesto en autoridad. Pero no por hecho de reconocerlo, nos sometemos, las aceptamos y las respetamos. Simplemente lo reconocemos. Estoy ahí, lo ha puesto el Señor,
pero no estoy dispuesto a someterme a Él. Aunque entiendo que es Dios el que ha puesto las autoridades, no estoy dispuesto a someterme. Eso es rebeldía. Y cuando hacemos estas cosas, no estamos llevando gloria al nombre del Señor. No nos importa la gloria de Dios, no nos importa el nombre de Dios y no nos importa la doctrina. Y estamos haciendo una gran contradicción. Decía alguien, una de las mayores contradicciones que puede existir es un cristiano orgulloso. Un cristiano que no está dispuesto a ceder. Un cristiano que no está dispuesto a sufrir el agravio. Siempre quiere responder, siempre quiere su justicia, siempre quiere, como quien dice, su tajada. No voy a perder nada, no voy a doblegar. Y eso contradice totalmente la vida cristiana. Eso contradice la vida de piedad que Dios nos manda a tener en medio de este mundo hostil. Entonces, ¿puedes reconocer a aquellas personas que el Señor te ha puesto por autoridad? Entiéndase por autoridad, entiéndase por reconocer, aceptarla, someterme y respetarla. Estamos dispuestos a someternos y respetar a todas aquellas personas que están en autoridad, aun cuando no sean creyentes. Este es otro tema. Estoy puesto sobre un hombre, como quien dice, áspero, malvado, quizás no áspero o malvado, pero es un hombre que ni siquiera tiene en cuenta a Dios, no le importa a Dios. Pero el hecho de que tú seas cristiano, no estás llamado a desobedecerlo, sino a tenerlo por digno de todo honor, a respetarlo, a sujetarte a él. Entonces debemos estar dispuestos aún a esto. Uno de los grandes problemas que nosotros sufrimos como creyentes, y lamentablemente muchas veces como creyentes entendidos en las doctrinas de la gracia, es creernos superior por el hecho de tener un poco de entendimiento más que a algunas personas con referente a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y ahora cuando vemos eso es entre cristianos, y cuando tenemos eso así, y entonces vamos a las personas inconversas, el trato que le mostramos muchas veces es como que si nosotros fuésemos superiores a ellos. Y siéntate que yo te tengo que enseñar algo. Y aunque es una verdad que Dios nos ha dado más luz y nos ha dado una salvación y que estamos dispuestos a comunicarle, tenemos que estar dispuestos a comunicarle la gran salvación que el Señor nos ha concedido a nosotros, siempre debe ser con toda mansedumbre, entendiendo que hemos sido salvados por gracia del Señor. Entonces, aún a los amos no creyentes, debemos estar dispuestos a someternos. Entiende que cuando no estás sometiéndote por causa del Señor a tus autoridades, el viejo hombre está ganando la batalla. Cuando no nos queremos someter, cuando somos quejones, respondones a nuestras autoridades, a nuestros jefes, en nuestro trabajo, lo que está pasando realmente es que el viejo hombre está ganando la batalla, te está venciendo. Y Pablo nos manda a hacerlo morir, en una de sus cartas, hacer morir al viejo hombre en vosotros. Amados hermanos, reconozcamos la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros y sometámonos a ellas con todo respeto. No un respeto superficial, sino genuino. No voy a respetar simplemente porque me tocó y tengo que someterme. Entiende que Dios lo ha puesto allí y debes someterte. Sin importar la condición espiritual de tu autoridad, dejemos las excusas. Cuando obedecemos el mandato de someternos y respetar a nuestras autoridades, al punto hasta de sufrir por obediencia a nuestro Dios, nos estamos identificando e imitando a Cristo. Recordemos cuál es la causa. El Señor es nuestra causa. Nuestra motivación se trata de su nombre, se trata de su evangelio, se trata de la gloria de Él y no la nuestra. Me hace recordar cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel, Dios dijo, eliminaré a este pueblo. Y Moisés, la respuesta de Moisés fue,
Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán los pueblos de ti? Moisés no procuró su propia gloria. Él era el que estaba yendo al frente y no, los saqué yo y no los pude llevar a la tierra. No, Moisés estaba entendido que la gloria de Dios estaba por encima de todas las cosas. Dice, Señor, ¿qué dirán los pueblos si tú destruyes a esto? Que los sacaste y no los pudiste llevar. Era un interés por la gloria de Dios. Así debe ser nosotros. Cada vez que estemos al punto o que estemos en un momento decisivo de sufrir por causa de nuestra fe, por causa del nombre del Señor, y cuando estemos cediendo a no obedecer o a no someternos, recordemos el nombre de Dios. Puede ser blasfemado el nombre de Dios por causa de mi conducta. Y para finalizar, amados amigos que nos visitan y aún no quieres a Cristo como tu amo y Señor de tu vida, aún así tienes un amo en el cielo, a pesar de que no lo quieres, porque muchas veces no reconocemos nuestras autoridades. Aún, amigo, muchas veces no quieres a Cristo como tu único Señor, como tu único amo y como tu único amo. Lo tienes, un amo en el cielo, a quien debes someterte y respetar. No se trata de cualquier amo. Nuestro amo es bueno, es bondadoso, es misericordioso, al punto que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. El no someterte a Cristo tendrán consecuencias eternas. Si no te sometes a su señorío, si no reconoces a Cristo como el Salvador del mundo, como el único que puede sacarte de tu estado de condenación a un estado de justificación, como lo vimos esta mañana, si no te apartas de tus pecados y te arrepientes de ellos, la consecuencia de no someterte y de no respetar el único medio que Dios ha trazado para la salvación de tu alma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el mandamiento. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que Dios le ha dado a la humanidad. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar, hermano. A tus pies, pues eres mi Dios.